Este es uno de esos videos que no pensaba grabar y subirlo al canal, pero la verdad es que tenemos que hacer un paréntesis con todas las novedades y las noticias que estamos teniendo de FC 25, próximo juego que va a ser lanzado, y hablar un poco de la competencia, sí, de Konami, de eFootball, de ese juego que hasta ahora se posiciona como el segundo juego de fútbol más importante del momento. Y es que Konami está haciendo unos cambios bastante importantes dentro de su empresa que puede seguramente repercutir en un futuro. Y vamos a estar hablando de posibilidades y de lo que Konami podría estar haciendo en este momento, amigos, para en un futuro plantarle cara a EA Sports. Como siempre, gracias por estar, es algo que revienten ese like para más. Y sin más, vamos a empezar con el contenido de este video, amigos. Próximamente vamos a seguir hablando de todas las novedades de FC 25, pero como vuelvo a repetir, me parecía importante este día, ¿sí? Grabar este video porque también la comunidad me lo estuvo pidiendo. Y este video lo hago por y para la comunidad. Cuando digo la comunidad, me refiero a las personas que siempre amaron la saga Pro Evolution Soccer. No la última de eFootball, no las cartitas, ¿sí?, de Konami, sino el verdadero Pro Evolution Soccer. Así que por ese motivo, amigos, vamos a empezar a hablar de esto porque tengo bastante telita para cortar. La bomba de las últimas horas es que, al fin se puede decir, como dice Luxo, el señor Robbie Ron abandona Konami, sí, así como escucharon, después de 8 años en la empresa, pasando de Pro Evolution y terminando en eFootball 2024. Su nuevo destino, Sports Inc., desarrolladores de Football Manager. Mucha suerte y gracias por todo lo que hizo con Pro Evolution Soccer. Y es que sí, Robbie Ron había empezado como Community Manager de Pro Evolution Soccer. Dicho sea de paso, años atrás, por allá por PES 2018, tuvimos una entrevista acá en el canal, ¿sí? Lo tuve acá en el canal, en esta misma plataforma. Y estuvimos hablando de lo que era el presente y lo que podía ser el futuro de la saga. Y claro, en ese momento no nos podíamos imaginar de que Konami iba a llegar al punto en el que llegó ahora, ¿no? Esta mediocridad que estamos viendo de Konami. Pero claro, Robbie Ron, después de Community Manager, pasó a ser gerente de la marca. Tuvo un cargo mucho más importante. Aún así, a pesar de los cargos y las posiciones que él tuvo, él no repercutía en el desarrollo y la producción del juego. Claro, es que mucha gente se le vino encima cuando vieron la aberración que fue eFootball 2021, la asquerosidad que hizo Konami con eFootball 2021. Toda la gente se le vino encima de él, cuando en realidad él no era el que estaba a cargo del juego. O sea, él cumplía su rol, pero obviamente los que mandan son los japoneses, los de arriba, ¿no? Los que están arriba de todo. Y esa es la cuestión, el kit de la cuestión, amigos. Es que yo pienso es que si no cambian los de arriba, no va a cambiar eFootball, ¿sí? Aún así puede haber un hilo de esperanza, que es lo que vamos a estar hablando en este video, amigos, pero el bombazo fue este. Y claro, ahora se habla de un reemplazo. Están mencionando a esta persona que se llama Gamba. No sé si él es que va a reemplazar a Robbie Ron, pero aparentemente se viene él a trabajar a Konami. Esto porque lo digo, porque levantó la noticia Secarden, que está muy al tanto de lo que es las novedades de eFootball, y también lo levantó Galvani Renan, ¿sí? Galvani Renan, que prácticamente es un creador de contenido enfocado en eFootball, él levantó esta novedad y dice que trabaja muy bien esta persona Gamba. Yo la verdad que creo que había visto un par de tweets de él, pero no es que lo sigo porque no está al tanto. Pero la cuestión es que dicen que trabaja muy bien. No sé si él va a reemplazar a Robbie Ron, pero la cuestión es que va a entrar a trabajar dentro de Konami, amigos. Pero acá no se termina. La comunidad estuvo hablando incesantemente las últimas horas acerca de la posibilidad de que Konami esté desarrollando un nuevo juego de fútbol paralelo a lo que es eFootball. Hace poco, el youtuber Surfer, que muchos de la comunidad de eFootball lo deben conocer, subió un video hablando de esta posibilidad. Y claro, yo creo que no es tan desacertado pensar eso. ¿Por qué lo digo? Hace unas semanas atrás, la cuenta oficial de Konami hizo un posteo de una asociación que tuvo con la FIFA para hacer un evento, ¿sí? Un torneo de eSports, de deportes electrónicos, ¿sí? Esto obviamente no quiere decir de que Konami está asociado con la FIFA para la creación de un nuevo juego de fútbol, obviamente que no, pero eso levantó sospechas, ¿no? Levantó ahí una miradita de reojo acerca de lo que Konami puede estar empezando a implementar, ¿no? Claro, ahora habría que ver si en verdad la FIFA querría asociarse con Konami y si Konami querría, tener algo, ¿no? con la FIFA, algún tipo de relación. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que pienso yo, y que seguramente ustedes están pensando en este momento, es que sí, puede ser un garrón de que Konami sea la empresa que se asocie con la FIFA y no sea 2K Games, por la cuestión de que ya sabemos el negocio que le gusta a Konami. A Konami le gusta la fácil.
le gusta ganar dinero rápido sin hacer absolutamente nada. Es lo que viene haciendo con eFootball desde hace muchos años, ¿no? Dejó el camino, digamos, del esfuerzo, la dedicación por y para su comunidad, para reemplazarlo por trabajos mediocres, por actualizaciones mediocres que solamente se enfocan en la ludopatía del modo online, ¿sí? Ahora bien, podría pasar otra cosa. Podría ser también de que el equipo que se encarga de eFootball no esté a cargo de una posible asociación entre Konami y la FIFA. Podría ser que la FIFA ponga personas a su disposición y que conforme un nuevo equipo de trabajo y de desarrollo para un nuevo videojuego, es decir, asociado con Konami, pero sería gente nueva la que estaría trabajando en este nuevo proyecto de juego de fútbol. Eso podría ser una opción, amigos, pero no vamos a precipitarnos demasiado, vamos a seguir hablando de lo que dice la comunidad. Mataus Gamer dice: en cuanto a los juegos free to play, eFootball es uno de los más flojos en cuanto a marketing. Eso es absolutamente cierto. No es justo compararlo con juegos premium como la FIFA, como el NHL, como el Maiden. Sin embargo, podemos compararlo con Fortnite y Warzone, o incluso con FC Online. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis también, y es que en realidad creo que tampoco se podría comparar eFootball ni con Fortnite ni con Warzone en el sentido de contenido, porque más allá de que, por ejemplo, Warzone está hecho por Activision, que no es ningún santo de mi devoción, está haciendo desastres Activision con los Call of Duty, aún así, más allá de eso, te mete una actualización importante cada 3 semanas, cada mes, ¿sí? Te mete una actualización de 20, 30 gigas, metiendo algún que otro mapita nuevo, alguna que otra remodificación de los mapas, de las armas, cosa que Konami no hace tanto trabajo así. Te mete actualización cada 3 meses, que es una actualización de morondanga, una actualización muy mediocre, ¿sí? Que solamente se basa en cartas. A eso voy, no es que meten modos de juego diferentes que te van cambiando, no. Es siempre lo mismo, ¿sí? Todo basado en el ranking de mierda que tienen, con cartitas de colores, y que básicamente se basa en hacer que la gente meta dinero, no todo el tiempo, y que se enfoque básicamente en eso. Galvani Hernán sigue diciendo: estamos básicamente a 20 días del lanzamiento de eFootball 2025 y lo único oficial que tenemos son mensajes que hablan de cambios en el Dream Team. Es increíble, pero es cierto, ¿sí? Quizás esto funcione en el este, pero aquí en el oeste Konami tiene el peor marketing y comunicaciones de todos los tiempos. Se superan a sí mismos, ¿sí? Se refiere que eso funciona por ahí en Japón, pero acá en lo que es en LATAM no funciona en absoluto. En Japón, de todas maneras, sí, por ahí a los japoneses quizás les guste más, pero igual mete más cosas allá de Japón. O sea, el juego igual sigue siendo el mismo, ¿no? Pero digo, como que el marketing es un poco mejor allá, en Asia, que acá. Obviamente porque allá es donde más recauda, ¿no? La cuestión, amigos, es que es muy triste porque sí, los últimos posteos que hizo Konami, ya lo mencioné en uno de los últimos videos que subí de fútbol acá en el canal, posteos muy, muy malos, o sea, posteos subiéndote un video de la nueva temporada que se viene, un video que encima lo suben en muy baja calidad, aparece en calidad 360 píxeles más o menos, o sea, no le ponen ganas, ¿sí? Te ponen los colores del casino, ¿no? Y muestran las cartas todo el tiempo, o sea, es enfocado en absolutamente ese modo, ¿sí? Cuando dije que lo quiero hacer para la comunidad de este video, amigos, me refiero a la gente que aporta, a la gente que amó la saga de Pro Evolution Soccer y que aún más allá que puede ser que sigue bancando a eFootball, más allá de eso, no está de acuerdo, ¿no? Con la situación de actual. No está dedicado este video a los fanboys que se la pasan insultando en las redes sociales y no aportan absolutamente nada al juego, que solamente se conforman con las cartitas asquerosas que Konami les da, y encima de eso le meten bastantes dólares mes a mes al juego cuando en realidad no lo merece, y obviamente esto lo que hace es seguir arruinando a este producto y siendo cómplices además de esta decadencia absoluta que tenemos por parte de Konami hacia su producto, ¿no? Y justamente Joystick Games se puso en contacto conmigo y me hablaba de esta cuestión, de este hilo que hizo. Claro, está Joystick Games también muy, muy preocupado por la situación actual. Él es una persona que sí aportó al juego, sí, él creó escenas, hace escenas aéreas, así de las tomas de los estadios, y agregó muchas cosas muy importantes a lo que vendría a ser para el trabajo de modders en lo que es el juego. Sí, dice: sé que esto ya lo publicaron miles de veces y no vengo acá a llorar, pero la verdad es que no puedo quedarme callado, dice. Hoy quiero hablar de algo que todos extrañamos, el regreso de Pro Evolution. Es cierto, EA Sports está aquí y eFootball intenta hacerse un hueco, al igual que UFL, pero hay algo que PES
Hay algo en PES que simplemente no se puede reemplazar. Los que jugamos sabemos que no era solo un juego completo, sino una experiencia única que dejó huella en todos nosotros. Y aquí es donde entran ustedes, la comunidad. Como consumidores tenemos un poder que muchas veces subestimamos, todos los que jugamos, los que invertimos nuestro tiempo y dinero, y los que hacemos que este mercado siga girando. Por eso creo que ha llegado el momento de hacer oír nuestra voz y pedir el regreso de Pro Evolution Soccer. No lo hacemos por la simple nostalgia, sino porque sabemos que aún hay espacio para que este clásico vuelva a brillar. Hagamos que nuestras voces se escuchen en las redes, en los foros, donde sea que tengamos un espacio. Recordémosles a las compañías que nosotros somos los que decidimos qué es lo que queremos ver en un juego, ¿sí? No es una queja, sino un pedido legítimo de quienes amamos este juego. Si nos unimos, podemos hacer la diferencia. Muy bien, Joystick. Muy bien dicho, Joystick. Un abrazo, hermano, si estás mirando este video. Es que sí, es que es lo que pensamos todos, ¿no? Básicamente de que Konami le faltó el respeto a su comunidad. Por eso yo digo que no le metan dinero a Konami, no le den dinero, ¿sí? Y lo mismo lo digo para EA Sports. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Konami mintió a su comunidad y engañó a su comunidad allá por el año 2001, cuando dijo que iba a meter el modo Master League, que iba a llegar pronto, que iba a ser un contenido de pago. ¿Y qué pasó? Estamos en el año 2024, ya entrando a la parte final del año, y todavía no llegó dicho modo. No llegó también muchas cosas que a ellos habían prometido. Vuelvo a repetir, Konami mintió a su comunidad, y eso para mí es motivo para no darle ni un céntimo de dólar a esta empresa, ¿sí? Por eso no estoy de acuerdo. A ver, cada uno igual hace lo que quiere con su dinero y lo gasta como quiere, y si quieren meterle, métanle. Pero yo por mi parte, nada, ¿sí? Y los animo a muchos a que no le den dinero a Konami porque no lo merece. No lo merece no solamente porque tiene un juego abandonado, sino porque además mintió y jugó con la nostalgia y con el sueño de su comunidad. Y eso para mí es algo mucho más duro todavía de que dejar abandonado un juego, ¿sí? En el caso de EA Sports es lo mismo, a ver, porque el juego ya de por sí encima hay que pagarlo previamente, y por eso tampoco no creo que es un juego que, además que sale anualmente, merezca que la gente meta dinero, ¿sí? Por eso yo lo digo. A ver, acá es una cuestión de separar, ¿sí?, los términos. Porque algunos también decían que querían hacerle un boicot a EA Sports y demás, y que eso para mí no va a servir, porque lo que va a hacer EA Sports es sacar el juego free to play como hace Konami, y obviamente eso va a hacer que más gente lo juegue, y eso va a hacer, creo yo, que más gente le meta dinero, ¿no? Y además eso sería muy contraproducente, porque haría la gran Konami que, al ser free to play, abandonaría más el juego, dejaría de meter contenidos y se enfocaría solamente en su Ultimate Team, ¿sí? Por eso es muy peligroso para mí que vaya por ese camino, ¿sí? Por ese mismo camino que también está yendo Activision con Warzone, ¿sí? Bueno, en el caso de Fortnite salió así el juego, o sea, ya había salido free to play, pero con un contenido más decente, obviamente, ¿no? Bien, amigos, seguimos hablando porque acá Luxo desbarata la teoría de lo que dicen muchos fanboys descerebrados. Dice: la mentira de las descargas de eFootball, la mítica saga PES, su salto al móvil, dice, ocurrió con PES 2017 hasta PES 2021, con un total de 500 millones de descargas. Solo según los mismos datos de Konami, el videojuego llamado eFootball llevaría un total de 277 millones de descargas, amigos, ¿sí? Obviamente esto involucra a lo que tiene que ver con las ganancias también, pero lo que sí es cierto es que Konami ganó más dinero en el último trimestre que EA Sports en cuanto a las ganancias que obtuvo, ¿sí? En cuanto a las ganancias a nivel, creo que fue general, tanto de móviles como de juego de plataforma, ¿no? Es verdad, Konami, miren incluso, ¿no? Konami, siendo un juego free to play, ganó más dinero que la competencia, que EA Sports, ¿no? Que es un juego que se vende, ¿no? Más. Por eso EA Sports también después redujo el costo del juego, ¿no? Vieron que pasó un tiempo y después ya prácticamente lo vendían a 10, 15 dólares más o menos. O sea, también, ¿no? Porque quería ver reflejado más ingresos en cuanto, bueno, a sus modos online, ¿no, amigos? Pero fíjense que eso es lo triste, ¿no? Que Konami sigue recaudando mucho dinero y que ese dinero no se invierte para su producto, ¿no? Se los mete en su bolsillo y el juego sigue absolutamente igual. Miren esto, lo que es el concepto que hace este usuario acá en X. Miren cómo se vería, ¿no?, la Liga Master en eFootball. Dice, usando la misma interfaz horrible y fea que usa Konami, así es como se podría ver la Liga Master finalmente si se lanzaría, ¿no? Miren cómo se vería, amigos, la interfaz. Encima los colores están mucho más lindos que lo que hace Konami. Miren qué lindo que se ve, ¿no? Y incluso con la Liga Master, amigos, ¿sí? Así se vería lo que es eFootball si tuviera
este modo, sí, que nunca lo quisieron agregar. Así que bien, amigos, dejo acá este video, leo ahí sus opiniones, sus comentarios. Yo sinceramente no espero algo a corto y mediano plazo. Veremos el año que viene si por ahí sale algo a la luz en cuanto a una noticia que puede ser un cambio rotundo en la saga, pero sí que se vienen cambios en cuanto a linterna. Y eso no es poca cosa, porque puede ser de que Konami esté planeando hacer algo también. Así que vamos a estar al tanto y ver efectivamente qué es lo que sucede próximamente, amigos. Gracias por ver este video, like para más y nos seguimos viendo en estos días.